Muchas gracias, hermano Alfredo. Saludos, queridos hermanos. Dios les bendiga a todos. Es un privilegio estar aquí hoy, especialmente para estudiar juntos la palabra del Señor. Hemos orado mucho, hemos cantado, pero les pido que tengan la gentileza de acompañarme en una oración más. Padre Celestial, la razón por la que estamos en este lugar es porque queremos tener un encuentro contigo. Es a ti a quien queremos ver, es a ti a quien queremos escuchar, porque solo tú tienes palabra de vida eterna. Háblanos conforme a tu promesa, en el nombre de Jesús. Amén. En un libro que se llama Patriarcas y Profetas, en la página 49, la señora de White, Elena de White, hablando acerca de la misión que Cristo vino a realizar en este mundo, dijo que el plan de redención tenía un propósito más allá de salvar al ser humano. Cristo no solo vino a este mundo para pagar la deuda por nosotros en la cruz y enseñarnos a obedecer la ley de Dios, sino que también Él vino para vindicar el carácter de Dios en el universo. En otras palabras, Cristo era el enviado de Dios. Él era Emmanuel, es decir, Dios con nosotros. Su ministerio tenía que ver con que las personas entendieran quién es Dios, qué plan tiene Dios para nosotros, qué quiere Dios ofrecernos. Y por eso, a lo largo del ministerio de Cristo, Él se dedicó a enviar señales a los seres humanos acerca de quién es Dios. Lo hizo a través de sus enseñanzas, sermones, parábolas, pero lo hizo también en una forma mucho más poderosa a través de acciones puntuales que las personas que la veían, debido a que no podían explicarlas, le llamaban milagros. Pero en realidad, desde el punto de vista de Cristo, no eran milagros, eran señales que Él estaba enviando. Cuando Jesús hacía un milagro, Él quería con ese milagro darle a saber algo a las personas acerca de Dios. Para nosotros un milagro es una cosa imposible de que ocurra, ¿no? Algo que no puede pasar. Pero la palabra de Dios dice en Lucas 1:37 que para Dios no hay nada imposible. Entonces Dios no hace milagros. Milagro es la forma que tenemos nosotros de llamar a las señales que Dios nos envía. Pero nosotros no lo podemos explicar porque tenemos un conocimiento limitado. Y también nosotros conocemos solo algunas de las leyes que operan en el universo. Pero Dios tiene un conocimiento ilimitado. Él conoce un montón de leyes y principios que nosotros no sabemos, y por eso Él puede hacer cosas que a nosotros nos resultan asombrosas, maravillosas. Elena de White también dice una declaración muy bonita: para proveernos lo necesario, Dios tiene 1000 formas de las cuales nosotros no sabemos nada. Es decir, cuando usted tiene una situación y a usted se le ocurre 1 o 2, 3 formas de resolverla, Dios tiene ¿cuántas formas? 1000 formas. Cuando se acabaron las 3 de usted, a Dios le quedan 997. Y de esa usted no sabe ¿qué? Nada. Aunque Dios se las explicara, usted no sabe, no puede entender. Por eso el camino cristiano es un camino de fe. No es por vista, es por fe. Porque la verdad es que hay muchas cosas que Dios hace con nosotros que solo las podemos aceptar por la fe, ¿no? Saben, de todos los que escribieron evangelios, Juan fue el único que nos enseñó a ver los milagros de Cristo como señales. Y eso es muy importante, porque si nosotros no sabemos que los milagros en realidad son señales que Cristo nos está dando, corremos el riesgo de ver el milagro, leer del milagro y quedarnos escandilados con el milagro sin captar lo que hay detrás de esa situación.
Es muy importante siempre recordar, cada vez que Cristo hizo un milagro, no lo hizo para que dijeran, wow. Él siempre hizo eso para que las personas llegaran a conocer algo acerca de quién es Dios. Con eso en mente vamos a tomar un milagro del Evangelio de San Juan. ¿Tienen su Biblia? Pueden ir ahora a San Juan capítulo 6. Es un milagro muy conocido, una historia muy repetida, pero hoy la vamos a leer no para fijarnos tanto en el milagro, sino para preguntarnos qué quería decirnos Cristo con ese milagro. San Juan capítulo 6, a partir del versículo 1, encontramos el famoso milagro de la multiplicación de los panes y los peces, o la alimentación de los 5,000, como aparece aquí en esta Biblia que estoy leyendo. Es el único milagro que aparece en los 4 evangelios. Y vale la pena que usted lo lea en los 4 evangelios porque hay detalles que usted puede complementar en uno y en otro. Pero lo vamos a leer de Juan. Y podemos también tomar en cuenta algunas cosas que dicen otros evangelistas. Leamos la Biblia. San Juan 6, verso 1. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Fíjese cómo Juan llama los milagros, las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Y cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, le dijo a Felipe, uno de sus discípulos, ¿de dónde compraremos pan para que coman estas personas? Pero esto él lo estaba diciendo para probar a Felipe, porque él ya sabía lo que iba a hacer. Y Felipe le respondió, fíjate maestro, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Entonces uno de los discípulos que estaba allí también, Andrés, el hermano de Pedro, le dijo, Señor, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tanta gente? Entonces Jesús dijo, haced recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 hombres o varones. No están contando ahí ni las damas ni a los niños. Y tomó pues Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, y asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Y recogieron y llenaron 12 canastas de pedazos de pan y de pescado, que quedaron de los panes y los pescados. Y aquellos hombres, entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, la señal, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió y se retiró al monte él solo ahora. Ahí está el milagro, hermanos. Ahí está la señal, el relato, San Juan capítulo 6. La pregunta es, ¿qué hay aquí en este milagro, en esta narrativa? ¿Cuál era el mensaje que Dios quería dar a esa multitud y que el Espíritu Santo preservó en la Biblia para nosotros hoy también? Yo creo que cada uno de nosotros puede leer esto y
y enriquecerse y buscar las señales, porque son señales. Ahí están. Usted las puede ver si las busca. Ahora, si usted solo mira y sí, 5,000 comieron panes y pescados, pues si se quedó ahí, pues eso es. Pero usted puede buscar, son señales, están ahí. Es como cuando usted va manejando, está el semáforo. Si usted quiere, puede mirar cuando la luz se pone roja o verde, o si quiere, siga como que no pasa nada. No sería bueno que lo haga. Hay señales a los lados de pare, de esto, de doble, no doble. Sería bueno ir mirando las señales. Están ahí para que las veamos. Y yo he hecho el ejercicio también. Y yo quiero compartir con ustedes por lo menos 3 señales que puedo identificar en este relato y que me parecen importantes para nosotros, nuestra relación con Dios. En primer lugar, este milagro nos muestra que la salvación que Dios te ofrece es una salvación completa. Cuando Cristo hizo ese milagro, lo primero que Él le estaba diciendo a la gente es: yo soy el único que puede salvarlos completamente. Yo no soy alguien al quien ustedes pueden venir solamente para que les resuelva un problema o para que les repare un área de su vida. Quiero que cuando me vean sepan que yo puedo suplir todas sus necesidades. Quiero que sepan que yo estoy interesado en cubrir todas sus carencias. Quiero que sepan que en el plan de salvación que yo tengo para ustedes está todo incluido. La salvación de Cristo, hermano, es una salvación que completa. Si ustedes lo notaron mientras leíamos, Juan dice que las personas estaban siguiendo a Cristo a ese lugar porque habían visto las señales que Él había hecho en los enfermos. Es decir, la gente que agarró para allá fue gente que vio o escuchó que Jesús sanó a alguien. Y entonces ellos dijeron que, pues si sanó a alguien, yo tengo un familiar enfermo. Yo mismo estoy arruinado. Así que si Él sana gente así, ¿qué vamos a hacer? Agarremos todos para allá. Entonces es importante que usted sepa qué motivó a la gente a ir allá. La gente fue detrás de un milagro. La gente fue detrás de un milagro, de un favor. Entonces, hermanos queridos, el relato dice que Jesús se compadeció de ellos e hizo los milagros que ellos vinieron a buscar. Cuando usted lee el mismo relato de este milagro en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 9, Lucas dice que Jesús, cuando llegó al lugar donde él iba, porque en realidad él le había dicho a sus discípulos, vámonos a un lugar aparte a descansar un poco. Los discípulos venían de haber hecho una jornada a la que él lo envió, le trajeron el informe y entonces vámonos aparte. Lucas es el que dice que Jesús se lo llevó a un área que estaba cerca de la ciudad de Betsaida, pero era un lugar desierto, era una montaña. Jesús quería descansar con sus discípulos, pero la gente se enteró y dijo, no, yo no puedo esperar un día más, yo quiero que Él me sane a mí, que me haga el milagro mío. En todas las épocas, cada uno anda buscando su milagro, ¿no? Cada uno nos acercamos a Dios pidiendo por algo, esperando algo. Y es maravilloso porque cuando Jesús salió ya había gente que había llegado primero que Él a la montaña. Y el Señor no se enojó, no se molestó. Lucas dice que se pasó el día completo sanando gente y predicándole la palabra de Dios. Y entonces Él les ayudó. Pero llegó un momento del mismo día, dice la Biblia, cuando ya declinaba el día. Dice Juan, el propio Jesús fue que dijo, hay que buscar de dónde darle comida a estas personas, ¿no? Hay que proveerle comida.
Ellos no habían venido a ese lugar a buscar comida primariamente. A ellos no tenían en mente que en un lugar así, apartado, desierto, Jesús iba a poder proveer comida para ellos. Jamás pensaron que ahí iba a haber un banquete de panes y peces y que se iba a poder comer no solo mucho, sino hasta que iba a sobrar. ¿De dónde? Ni en los mejores sueños de alguno de los que estaba ahí había una escena como esa. Porque ellos simplemente vinieron a buscar que Cristo los ayudara con las enfermedades que tenían o con ese familiar que tenía mucho tiempo cargando con esa enfermedad. Pero hermanos queridos, el relato muestra que Jesús hizo el milagro de los panes y los peces, porque cuando Él bendice a una persona, Él la bendice de manera completa. Es posible que lo que te trae a Cristo sea un problema, pero la bendición de Cristo hacia ti no está enfocada en un problema. Dios quiere bendecir toda tu vida. Dios quiere prosperarte en todas las cosas. En el plan de Dios para tu vida está todo incluido. La salvación de Cristo no es un plan que Él tiene para resolver ese problema que tú crees que es lo más grande que hay en tu vida. La salvación es el plan que Dios tiene para darte una vida completa de felicidad y abundante y eterna en Cristo Jesús. Y entonces, hermanos, esto es importante decirlo porque hay personas que piensan que lo único que le importa a Dios es como la parte espiritual de nosotros, que a Dios no le importa ciertas cosas de nuestra vida, que a Dios lo que le importa es que vengamos a lugares como este y nos pasemos el día entero orando y leyendo la Biblia, pero cuando se trata de mi negocio, cuando se trata de mi salud, cuando se trata de mi matrimonio, cuando se trata de mis hijos, cuando se trata de mi salud mental, de una decisión que tengo que tomar, de mis estudios, de con quién me voy a casar, como que esas cosas, Dios no se mete en eso, como que bueno, Dios en la iglesia, pero para el resto soy yo. Tengo que buscarme yo la forma, tengo que decidir qué voy a hacer. Pero aquí está Cristo, hermanos. Aquí está Cristo diciéndonos que Él está pendiente de todos los aspectos de nuestra vida. Que Él es un Salvador compasivo y Él es un Dios que puede hacer provisión para todas nuestras necesidades. He conocido personas incluso que no se entregan a Cristo porque piensan que si se entregan a Cristo eso va a perjudicar su empleo o va a perjudicar el negocio que tienen. La idea equivocada que hay detrás de eso es que hay cosas como que si usted viene a Cristo se dañan. Es como si Dios arregla algunas cosas pero daña otras. Y eso es triste porque el cuadro bíblico es que cuando Dios viene a tu vida, viene para bendecirla. Y para bendecirla completa. Dios quiere bendecir tu negocio, Dios quiere bendecir tu empleo, Dios quiere bendecir tu familia, tu salud. Dios quiere bendecir todo lo que sea bueno en tu vida. Para que donde tú antes tenías 1, ahora tenga 10 con la bendición de Dios. Yo creo que la experiencia de los que se entregan a Cristo no es una que al final dicen, me entregué a Cristo, algunas cosas funcionaron, pero la verdad el resto se me arruinó. No, hermanos. Más bien se pudiera resumir con las palabras del salmista en el Salmo 27:35. David dijo, yo fui un joven, yo ahora soy viejo. Y en todos esos años que he caminado con Dios, no he visto justo desamparado, ni he visto a sus hijos mendigando pan. ¿Qué estaba diciendo David? Dios se encarga completamente de nosotros. Dios bendice a sus hijos de manera completa. Por eso cuando Dios te invita a entregarle su vida, es una invitación en donde Él se compromete a bendecirte completamente. Todo está incluido en el plan de Dios. No tienes que pensar que hay una cosa en tu vida por la cual no debes entregarte a Dios. Si hay algo que tú quieres mucho, al contrario, por eso debes entregarte más rápido a Dios, porque Cristo es el Salvador que bendice y que salva completamente.
Así lo dice la Biblia, hermanos queridos. En el Salmo 23, en el Salmo 103, Él bendice en todos los sentidos, material, espiritual, familiar, económico, de salud, en todo, en todo, en todo, en todo. Incluso tú vienes por algo y eso te está desesperando, pero tú no te das cuenta que más allá de eso hay otras necesidades. Cristo te ayuda con eso y también te bendice con lo otro. Es maravilloso. El plan de Dios no es cumplir nuestros deseos, porque si Cristo solo cumpliera nuestros deseos, bastaría con 2 o 3 cositas. Pero el plan de Dios es cumplir su voluntad en nosotros. Y la voluntad de Dios, hermano, es que seamos completos en Cristo Jesús. Eso es maravilloso. Y ahí está esa señal. Ahí está esa señal. Ese día. Nadie estaba pensando en comida, pero Jesús sensible, Jesús maravilloso, Jesús que está pendiente de todo. Después de pasarse el día entero sanando y predicando, Él pudo haber dicho: señores, ya yo les colaboré, ya yo les ayudé, ya miren a ver, busquen por ahí. De hecho, los discípulos le dijeron, dice Lucas, a Cristo: Maestro, deja que esa gente se vaya para que busquen dónde comer, despídelos. O sea, y ellos no estaban siendo groseros, ellos estaban diciendo: Maestro, ya tú le ayudaste, ya te pasaste el día entero resolviéndole problemas. Ahora, ¿qué vas a hacer? Deja que esa gente se vayan a resolver otros que tienen. ¿Qué dijo Jesús? Denle ustedes de comer. Eso se puede resolver aquí también. Lo que Jesús está diciendo: no hay un problema que Dios no pueda resolver. Y no hay un aspecto de tu vida que no le importe a Cristo. Gloria a Dios, hermanos. Ahora hay una segunda señal que me llega a mí cuando leo este milagro. Y es que este milagro nos muestra que la salvación de Cristo no es solo completa, es también perfecta. Gloria a Dios. Y quiero que sepan que sí, hermano, hay una diferencia entre completa y perfecta. La perfección es un grado más allá de completa. Hay cosas que están completas, pero que además son completamente dañinas, completamente inadecuadas. Pero cuando decimos que Dios te bendice completa y perfectamente, es que Dios te bendice. Pero también tiene forma de bendecirte que son perfectas para tu vida, que cubren todo, más allá incluso de lo que tú jamás imaginaste. Es por eso que mucha gente que se entrega a Cristo, después de un tiempo de hacerlo, dicen: wow, ¿cómo yo no hice esto antes? ¿Cómo yo no hice esto antes? Porque ven cómo la bendición de Dios lo va poniendo todo en su lugar. Dios quiere que sepamos eso, hermanos. Dios es un Dios no solo que hace cosas, sino que las hace de manera que son perfectas. Dios tiene medios que son maravillosos, hermanos. Elena de White tiene una declaración que ella dice que nosotros jamás escogeríamos un camino distinto al que Dios ha escogido para nosotros, si como Él pudiéramos ver el fin desde el principio. Es que Dios no solo te ve cuando tú vienes con el apuro. Cuando Dios te ve, Él ve tu vida completa. Él ve cómo tu vida, no solo el día que llegaste aquí comenzó, Él ve cómo tu vida va a terminar. Y cuando Dios te bendice, la bendición de Dios está de acuerdo con ese plan que Él tiene de llevarte al reino de los cielos. Dios no es solo alguien que te ayuda y después te dice: bueno, espero que esa ayuda te sirva de algo. No. Cuando Dios te ayuda, esa es la ayuda que tú necesitas para llegar al reino de los cielos. Porque la salvación de Cristo es ¿qué? Perfecta. Además de completa, es perfecta. No daña otra cosa, no interrumpe nada, no deja vacíos.
Es completa y es perfecta. Miren, las personas ese día vinieron a buscar un milagro de sanidad. Para ellos o para algún ser querido. Por eso ahí habían hombres, mujeres, niños, familias completas habían ahí. ¿Por qué andaban buscando esos milagros? ¿Por qué? Evidentemente porque lo necesitaban, o estaban enfermos o tenían a alguien enfermo. En otras palabras, ellos vinieron ahí para que Dios, Cristo, les ayudara con un problema que hace algún tiempo ya ellos venían cargando. Eran enfermedades, eran problemas. Y ellos vinieron, Señor, nosotros seríamos más que felices si tú nos quitas ese problema que hace tiempo nos está agobiando. Hay gente que lleva enfermedades por muchos años. Esta pandemia nos ha mostrado a nosotros que una semana, 2 semanas enfermo parece una eternidad. Cuando la gente tiene un problema de salud, cuando la gente tiene un ser querido enfermo en un hospital, lo que uno quiere es que Dios les resuelva eso. Quítame ese problema que yo tengo. Pero ¿qué pasa? Jesús es maravilloso. Y claro que Él puede obrar en eso. Pero Jesús nos conoce a nosotros mucho mejor que lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Jesús sabe que las personas no solamente necesitan que les resuelvan ese problema del pasado, que le quiten ese problema de la enfermedad que tienen. Si usted ayuda a una persona a sanarse, no quiere decir que se acabaron los problemas. Tan pronto se sane, la persona va a decir, tengo hambre, ¿tienen algo que me puedan dar para comer? Así es. Fíjese, cuando estamos enfermos, no queremos comer. Cuando usted está enfermo, si alguien le dice, ¿quiere comida? Usted le diría, no, lo que quiero es que sanarme. Si Jesús se apareciera ante usted y usted enfermo y Jesús le dijera, hijo, ¿quiere comida? Y no, Señor, sáname. Y ok, yo te voy a sanar, pero una cosa va a pasar, desde que te sane te va a dar hambre. Ustedes no han visto eso, una gente está enferma, de repente comienza a comer y decimos, bueno, se sanó el hombre, porque está comiendo ya. Entonces Jesús dijo, yo le hice los milagros, pero si los mando así, con hambre a las casas, ni siquiera tendrán fuerza para celebrar el milagro. Así que yo no solo le voy a resolver el problema del pasado que trajeron, le quiero también mostrar que yo soy un Dios para el día de hoy, para el presente. ¿Cómo resolvió Cristo el problema del pasado de ellos? Lo resolvió con milagros, sanándole las enfermedades y enseñándole la palabra de Dios. Así le cambió forma de pensar y le cambió la historia cuando le dio de nuevo salud. Ahora ahí tenía usted casi 20,000 personas sin enfermedades ninguno y con mucha información buena acerca de Dios. Pero ya al final de la tarde, por mucho que usted sepa de Biblia y por sano que usted sea, le da hambre. A mí me encanta esa sensibilidad de Jesús. Él no es un Salvador que viene y solo te mira de un lado. Él te mira y te ve completo. Y por eso cuando Él prepara una bendición para ti, esa bendición es perfecta para ti. ¿Cómo resolvió Jesús el problema del presente? ¿Cuál era el problema del presente? No irse con esa hambre para la casa. Lo resolvió proveyendo comida para la gente. Proveyendo comida. Pero Jesús es tan maravilloso que Él sabe que aún usted le resuelve el problema del pasado a la gente, le quita el estrés del presente. Tan pronto tienen hambre, comen, se le quita el hambre, pero un rato después le vuelve a dar hambre. Así que la pregunta que va a surgir una vez que la gente está satisfecha es, Señor, ¿y mañana qué va a pasar? ¿Y mañana? ¿Y cómo voy a conseguir esto nuevo? ¿Y cómo va a estar mi salud mañana? ¿Y cómo va a estar mis hijos mañana? ¿Y el negocio de nosotros mañana? ¿Y mi empleo mañana? ¿Y mi retiro mañana? ¿Y habrá, Señor? ¿Y podré yo salir? Nos angustia el futuro, hermanos. Nos causa miedo, estrés. ¿Por qué? Porque no sabemos lo que va a pasar. Pero Jesús es el dueño del futuro. De hecho, hermano, las únicas personas que tienen futuro son las que creen en Cristo Jesús. No hay futuro sin Cristo. No existe el futuro sin Cristo. No hay ni siquiera una teoría en este mundo
la que usted quiera buscar, la de la evolución, la del Big Bang, la que usted quiera, ninguna de esas pueden garantizarle nada al ser humano para el futuro. El Big Bang dice que nosotros aparecimos aquí de una explosión. Dígame usted, ¿cómo explica el Big Bang qué va a pasar entonces en el futuro? ¿No es esa otra explosión? La evolución no termina según esa teoría. Usted va a reencarnar y a reencarnar y a reencarnar. La única filosofía, relato coherente de la vida que le da sentido al pasado, al presente y al futuro es el relato cristiano bíblico que dice que nosotros venimos de Dios, estamos aquí por la gracia de Dios y tenemos un futuro asegurado en Dios también. Por eso Él nos dice a través del profeta, yo sé los planes que tengo con ustedes, porque Dios sabe que a nosotros nos da miedo el futuro. Dios sabe que no solo nos puede bendecir hoy, Dios sabe que una religión que salve de verdad tiene que asegurarnos un futuro. Y Él nos dice, ustedes tienen un futuro glorioso conmigo. Yo tengo planes, dice Él, y son planes buenos para proveerles lo que ustedes están buscando. Los voy a dar eso. Por eso hay tantas promesas. El que perseverare hasta el fin, ¿qué? ¿Cómo se llama eso? Futuro asegurado. ¿Qué dice la Biblia? Sé fiel hasta la muerte y te voy a dar ¿qué? Corona de la vida. ¿Qué significa eso? Futuro asegurado. ¿Cómo resolvió Cristo el problema del futuro ese día con la gente? Después que comieron. Y Juan se asegura de decir que comieron hasta, hermanos, literalmente la palabra en hebreo, en griego, que aparece ahí, lo que quiere decir es que comieron hasta que se hartaron. Es lo que quiere decir. Pues después que se hartaron, ¿qué le dijo el Señor? Recojan los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. ¿Cuántas canastas? 12 canastas. Eso quiere decir que cuando recogieron toda esa canasta, además de llevarse la barriga llena y el corazón contento, se llevaron la mochilita llena de pan. ¿Por qué Jesús hizo eso? Para que cuando le volviera a dar hambre y vieran esos pedazos de pan y de pescado, recordaran de dónde vino la bendición. ¿Quién fue el que les proveyó? Y que recordaran que la bendición no estaba agotada porque el que lo hizo lo haría de nuevo si fuera necesario. Que el poder existía y lo tenía Cristo. Y esos pedazos representaban que cada vez que tuvieran alguna necesidad, podían volver a Cristo y suplir esa necesidad. Entonces, hermano, con el milagro de los panes y los peces, Jesús estaba diciendo, quiero que se den cuenta una cosa, Dios no solo los quiere bendecir, Dios los quiere bendecir en una forma perfecta, que cubrirá tu pasado, que le dará sentido a tu presente y que asegurará tu futuro. La bendición de Dios es lo que tú necesitas. La bendición de Dios lo cubre todo. Lo cubre todo. No hay un área en donde Dios no bendice a sus hijos, hermanos. Gloria a Dios por eso. No es solo panes, no es solo peces. Es que te sana, es que te da paz mental, es que te enseña el camino y te asegura un futuro maravilloso. Y entonces finalmente, hermanos, déjenme mencionarle una señal más. Y ustedes busquen más, busquen más. Pero la última señal que yo encuentro leyendo este milagro es que cuando Jesús lo hizo, estaba tratando de decirnos que la clave para todo en la vida es nunca olvidar que Dios está con nosotros y que Él hace la diferencia. Si nosotros podemos siempre creer en la presencia de Dios, si tú puedes creer que Dios está contigo, aún en tu casa, cuando estás solo o sola, o en el hospital, o donde quiera que te toque, si tú crees que Dios está ahí, entonces no se ha terminado la historia. Porque Cristo hace la diferencia.
Miren qué pasó. Les dije hace un ratito y se lo voy a repetir. Jesús nunca hacía un milagro para llamar la atención hacia Él. Jesús nunca hacía un milagro para que alguien dijera, ¡wow! No. Jesús hacía un milagro o para liberar a alguien de Satanás, para ayudar a un ser humano. Nunca hizo un milagro para Él, nunca. Nunca hizo un milagro para Él resolverse un problema a Él. Siempre que hizo milagro era para ayudar a alguien o para enseñar a las personas algo acerca de Dios. Es por eso que cada vez que Jesús hacía milagros, Él incluía a las personas dentro del milagro. Porque el milagro era para la gente, no para Jesús. Aún si Jesús sanaba a un paralítico que no podía moverse, de todas maneras le decía, pero tú quieres que yo te sane, dilo, di. Tienes que decirlo, tienes que hacer algo. ¿Se acuerdan del paralítico en Betesda? ¿Quieres ser sano? O sea, por lo menos di algo, porque el milagro es para ti. Y cuando lo hizo el milagro, ¿qué le dijo al paralítico? Levántate y ¿qué? Y toma la camilla, aunque sea algo, mueve la camilla, camina con ella, que se vea, porque es para ti el milagro. Siempre involucraba a las personas. Vayan y vean los milagros. Nunca lo hacía él solito. Por eso yo quiero decir que si hay alguien aquí esperando un milagro del Señor y está sentado, sentada sin hacer nada, yo le diría que es un milagro si ese milagro ocurre. Porque todo lo que tenemos en la Biblia indica que Dios bendice a las personas que están tratando de hacer todo lo que pueden y no les alcanza, y entonces el poder de Dios viene para complementar y bendecir. Pero es claro en el plan de salvación, el poder divino y la voluntad humana, el esfuerzo humano. Dios bendice el esfuerzo. Dios no bendice los discursos, ni los pensamientos, ni los deseos. Ay, yo deseo. Ay, a mí sí me gustaría. Eso, Dios no brega con eso. Dios bendice el esfuerzo. El esfuerzo. Y por eso cada vez que hacía un milagro, Él quería ver que alguien se involucrara en ese milagro. Por eso cuando Él iba a darle comida a toda esa gente, Él ya sabía cómo le iba a dar la comida. ¿No lo dice Juan? Él lo sabía ya, cómo le iba a dar la comida. Pero ¿qué hizo? Antes de hacerlo, ¿qué hizo? Usted tiene que ver, en ese milagro no solo está Jesús, ahí hay unas gentes que participaron. El primero que participó fue ¿quién? Felipe. ¿Por qué Jesús llamó a Felipe de primero? ¿Por qué? Porque Felipe era de Betsaida. Y él estaba ¿dónde en ese momento? En Betsaida. Así que más o menos Felipe tenía una idea de cómo eran los colmaditos por ahí, donde se podía conseguir pan. Entonces el Señor le hizo una pruebita a Felipe. El Señor le dijo, déjame ver si Felipe ha aprendido que lo importante es siempre recordar que yo estoy aquí. Y que si yo estoy aquí, no importa lo que pase, yo hago la diferencia. Entonces el Señor le dice, Felipe, ¿y dónde vamos a conseguir panes para tanta gente? Y el pobre Felipe pensó, el maestro por fin me necesita, le voy a dar una clasecita aquí de matemática, de estadística y de qué sé yo. Entonces comenzó don Felipe a calcular, mira maestro, si tomáramos 200 denarios, que son 200 días de sueldo y lo calculamos por la gente que está aquí, eso no da para nada. Me imagino que Jesús lo miró y dijo, ¿eso es todo lo que tú vas a decir, Felipe? Porque yo ando buscando pan, no que me hablen de matemáticas. Pero el Felipe se enredó, porque Felipe cuando vio el momento, en lugar de mirar a Jesús, que es a donde hay que mirar, se puso a mirarse él mismo, se puso a mirar sus posibilidades, las de los demás, ¿y qué pasó? Se arruinó, se embolató, se asustó, le dio miedo. El cristianismo, hermano, no es hacer lo mejor que se nos ocurra a nosotros. El cristianismo es depender completamente de Dios. Creer que Dios está con nosotros y que lo que Él dice siempre es lo mejor para nosotros. Pero ahí no solamente estaba Felipe. Felipe se quemó en el examen. Felipe dijo, Señor, 200 denarios. Jesús le dijo, Felipe, no es eso, mijo, te quemaste. Y entonces apareció, ¿quién entonces? Andrés.
otro discípulo. Andrés oyó la misma pregunta: ¿dónde conseguimos pan? Y Andrés, ¿qué hizo? De inmediato dijo: pan. Comenzó a ver dónde hay pan. Porque si el maestro lo que quiere es pan, ¿qué es lo que hay que buscar? Es pan. Si el maestro te dice que hay que leer su palabra, no hay que filosofar, es leer la palabra, es orar, es venir al culto. Miren, si hay un maestro que habló claro, se llama Cristo Jesús. Las enseñanzas de Cristo no son para filosofar, son muy sencillas. Ama a tu prójimo como a ti mismo, ora a tu Padre que está en los cielos. Eso no hay que complicarse, pero nos encanta complicarnos. Nos complicamos tanto que se nos olvida que Cristo está ahí. A veces en la iglesia usted ve que nos enredamos en una discusión, en unos pleitos, en unas comisiones y somos expertos en de todo. Y a veces hacemos unos montones de opiniones que cuando usted va a Cristo no aparece por ningún lado. Lo ahogamos, lo tapamos de tanto que opinamos y decimos. Cuando todo se resuelve diciendo: Señor, tú eres el del poder, tú eres el de la sabiduría. Dinos, Señor, ¿qué quieres que hagamos? Entonces, Andrés dijo: bueno, Señor, yo busqué y busqué y encontré un muchachito que tiene 5 panes y 2 pececitos. El mismo Andrés le dijo: eso, antes que tú me lo digas, Jesús, eso yo sé que no da para nada, pero yo te lo traje al muchacho. Hermanos, bendito sea Dios, porque Felipe representa a esas personas que no solo oyen la palabra de Dios, sino que hacen lo que pueden. Y no andan preguntándose si lo que yo puedo hacer es poco o aquel lo hace mejor. ¿Qué importa? Yo lo que quiero es hacer algo para Dios. Hay muchos milagros que no ocurren. ¿Saben por qué? Simplemente porque no aparece una persona que esté dispuesto a hacer algo que Dios pueda usar para hacer el milagro. Hay muchos vecinos que no se han salvado todavía o no conocen a Cristo porque no ha aparecido un vecino cristiano adventista que se atreva a decirle: Cristo te ama, o a llevarle una revista o invitarlo a la iglesia, porque tal vez pensamos que eso no va a funcionar. Hay muchas canciones que no se han cantado porque hay gente que le da miedo. Hay oraciones que no se han elevado porque hay personas que creen que su oración no sube. Hay ofrendas que no han llegado aquí, se han quedado en la tesorería de Satanás porque alguien pensó: es que lo que voy a dar es tan poco que me da vergüenza. Hay sonrisas que debieron darse aquí, abrazos, que a alguien le hubiese caído muy bien. Pero alguien pensó que si sonreía, alguien iba a pensar que sus dientes no eran bonitos o que el abrazo no le iba a gustar. Y se quedó todo eso sin hacer. Pero la verdad, hermano, Dios lo que anda buscando es alguien que esté dispuesto a poner lo poquito que tenga en las manos de Cristo. ¿Saben qué fue lo que Andrés enseñó? Que no importa lo que tú tengas, puede ser poco, pero en las manos de Cristo se multiplican, hermano. Y saben, Cristo honró esa sencilla fe de Andrés. El milagro de ese día no solo ocurrió porque Cristo estaba ahí, ocurrió también porque un hombre llamado Andrés tuvo la fe de traer 5 míseros panes y 2 pececitos para que le dieran comida a 20,000 gente. ¿Y saben por qué dice que Cristo lo honró? Porque el milagro ese día no fue un milagro de creación, fue un milagro de multiplicación. Es decir, Jesús pudo haberle dicho a Andrés: pero ¿cómo se te ocurre traerme esos panes tan feos, de cebada? No, tranquilo, yo puedo hacer panes nuevos. ¿Podía hacer Cristo panes nuevos, sí o no, hermano? ¿Podía hacer pescado fresco, sí o no, hermano? Sin embargo, ¿qué hizo Cristo? Los 5 panes de Andrés, eso fue lo que multiplicó. Los 2 pececitos de Andrés, eso fue lo que multiplicó. Para decir: yo trabajo en combinación con la fe. Yo bendigo el esfuerzo. No importa lo que tú tengas, si es poquito, si me lo entregas, yo lo multiplico. Yo te voy a usar para gloria mía si estás dispuesto a hacer lo que puedas. Y hermanos, finalmente no se olviden que ahí también había otra persona. ¿Quién era? El muchachito. No se vaya a olvidar del muchachito. El ministerio infantil aquí tiene que decir amén.
No sabemos el nombre del muchachito. Fíjese, el muchachito le llamamos. Porque así es que lo llama la Biblia. Tal vez después de ahí le cambiaron el nombre. Tal vez le pusieron Juan del Pan o algo de eso. Pero ese muchacho fue el muchacho del día. ¿Qué digo del día? Del año, del mes. Eso le cambió la vida. ¿Por qué hay que hablar del muchachito? Porque Andrés fue honesto. Andrés no le dijo a Cristo, yo traje unos panecitos. Andrés le dijo, hay un muchachito ahí. O sea que Andrés fue y le dijo al muchachito, ven, tráelo. Pero hermano, el muchachito pudo haber dicho, no, esos son mis panecitos que me dio mi mamá. ¿Sí o no? El muchachito pudo haber pegado un grito, auxilio, auxilio, un abusador me quiere quitar mis panes. O el muchachito pudo haber dicho a Andrés, no, no me lo quite, mire que son poquitos. Si usted me lo quita, yo me voy a quedar con hambre y todo el mundo también. Mejor déjeme comérmelo a mí y después yo oro por todos ustedes. Pero ¿qué es lo que dice la Biblia que hizo el muchachito, hermanos? Que agarró su loncherita, wow, y se la entregó a Cristo, hermano. ¿Y saben por qué eso está en la Biblia? Para que quede claro. El muchacho, no sabemos ni el nombre, pero eso quiere decir que Dios está listo para usar a todo el que quiera ser usado por Él. A todo el que esté dispuesto a hacer algo. Puedes hacer algo, hazlo. Hazlo, lo que sea, pero hazlo. Puedes dar algo, dalo, aunque sea poquito, pero si es lo que tiene, dalo. Que el reino de Dios se construye con el poder de Dios y la fe de los hijos de Dios. Ese milagro no se hubiese hecho de la manera en que se hizo si ese niño no entrega su lonchera y Andrés lo trae y Jesús usa su poder. Está así el milagro, diseñado para entender que lo que Dios quiere decirnos es: nunca se olviden que estoy aquí. ¿Por qué falló Felipe? Porque se olvidó de Jesús. Cuando Jesús le dijo, Felipe, ¿dónde conseguiremos pan? Lo que Jesús quería que Felipe le dijera, maestro, pero tú estás aquí. Tú puedes resolver eso. Tú puedes resolver eso. Él no tenía que hablar de estadística ni de matemática, era de Cristo. ¿Por qué le gustó a Cristo lo de Andrés? Porque Andrés dijo, son poquitos, pero te lo traje. En otras palabras, Andrés pensó, esto no es nada, pero Cristo se atreve a hacer con esto algo. Ahí está la clave, hermanos. No sé qué esté pasando en tu vida, qué milagro tú estés esperando, pero quiero decirte una cosa. Lo que tú y lo que yo necesitamos no es un milagro. Lo que necesitamos es a Cristo. Porque si no olvidamos que Cristo está con nosotros, entonces las cosas van a ocurrir. Porque Él hace la diferencia. Y Él te va a bendecir. ¿Y te va a bendecir cómo? Completamente. Perfectamente. Y ese día, hermano, fue maravilloso. Todos se fueron felices. ¿Qué hubiese pasado si Cristo hubiese hecho lo que los apóstoles dijeron? Todos se hubiesen ido con hambre. No sabríamos de esos milagros, porque ¿quién iba a andar hablando? Pero eso se sabe porque miles y miles de gente contaron eso. De lo contentos que salieron de ahí, sanos, con la barriguita llena y con comida en el bulto. ¿Cómo llegó ese muchachito a su casa? Contento, con más comida que la que trajo. Con el corazón feliz de haber participado en un milagro de Cristo. Una bendición. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros, hermanos. Bendecirnos completamente. Usarnos para gloria de su nombre. Quiero decir, hermanos queridos, vivimos en un tiempo que nos da tanto miedo que pensamos como que no podemos hacer nada. Pero es verdad, nosotros no podemos hacer nada. Pero no olvidemos que el Señor está con nosotros. Y Él hace la diferencia. Hablemos de Cristo a la gente. Ayudemos a otros a conocer al Señor. Hablemos de Cristo en nuestros hogares. Traigamos esperanza a nosotros mismos y a los demás. Esto no es un tiempo para escondernos. Esto es un tiempo para salir y hablar a otros de Cristo Jesús. Compartir, aunque sea una oración, aunque sea un pan, aunque sea una sonrisa, aunque sea un Dios te bendiga. Este es un tiempo especial para eso, porque este es el tiempo en que Dios puede hacer lo que solo Él puede hacer. Así que creo que Dios nos hace un llamado esta mañana, ¿no le parece, hermanos queridos? A confiar en Él,
a respetarlo a Él, a mirarlo a Él, a dejar de hablar de nosotros y de mirarnos a nosotros y de tener miedo pensando en lo que nos va a pasar y fijar nuestros ojos en Cristo. ¿Quieren hacer eso ustedes, hermanos queridos? Gloria a Dios. Vamos a hacerlo. Si les parece, vamos a orar en este momento y demos gracias al Señor por el mensaje de su palabra. Padre que estás en el cielo, gracias por haber venido a esta tierra a mostrarnos quién es Dios. Ahora, Señor, nosotros estamos seguros que no estamos solos en este mundo, que no estamos en un callejón sin salida. Estamos seguros que pase lo que pase, una pandemia, un problema familiar, un cáncer, un problema matrimonial, un problema con nuestros hijos, una pérdida de un empleo, de dinero, de lo que sea, estamos seguros que tú estás con nosotros y que tú haces la diferencia. El mundo se complica, pero tú permaneces igual para siempre, Señor. Y nos ama y nos bendice completa y perfectamente. Te entregamos nuestras vidas, Señor, nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Y queremos decir públicamente que tú eres nuestra mayor bendición y que es a ti a quien te necesitamos, Señor. Ven a nuestro corazón, ven a nuestra casa, ven a nuestra iglesia y quédate ahí para siempre, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.